Hola, bellas, bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo de restauración con, con el recurso de Dios me sanó, Él me sanó, perdón. Hoy continuamos con lo que es el capítulo 6 de que habla de ser perfecto y vamos a estar compartiendo sobre la tercera parte que habla de culpa equivocada. Voy a compartir con ustedes lo que el Señor me enseñó. Recordemos mencionar nuestro nuevo nombre y de dónde somos antes de compartir para que las damas que nos escuchen puedan saber quiénes somos. Bueno, soy Jewel en Nicaragua y mientras leía esta parte de la lección, el Señor, mira, el Señor siempre trabaja de una manera maravillosa. A veces estamos pasando por situaciones que en el momento como que no entendemos por qué nos pasa tal cosa. Y el Señor nos manda las lecciones y ahí podemos entender o Él nos enseña algo a través de esa lección que nos dice, eso era lo que me estaba diciendo. Bueno, am, esta lección mientras la leía mencionaba algo como esto, que como cristianos muchos tenemos la idea de que debemos de ser perfectos y, e incluso proyectamos eso. Proyectamos lo que es orgullo en vez de humildad. Y cuando la gente nos ve, cuando nos mira, miran una cara orgullosa y la relacionan con que o es perfecta o cree que es perfecta. Y cuando leí esa parte, me recordó tantas veces que a mí me llamaban así desde niña. Era una frase que utilizaban, pero que el significado es de que uno es orgullosa. Y un día yo le pregunté a este señor, que ya en paz descansa, que me llamaba ese nombre siempre que me miraba, y yo le pregunté, era mucho más joven, ¿por qué me dice así? ¿Eso qué significa? Y entonces él me dice, porque eres orgullosa, ¿no ves cómo caminas? Y yo me quedé pensando, porque era un adolescente y la verdad no entendía por qué me decían así. Eh, Mi madre me dice, es que tú tienes una manera de caminar como que si estuvieras modelando. Entonces tú tal vez no lo sientes y no lo veas, pero las personas te están viendo y entonces tu caminado como que llama la atención y la gente ha de pensar que lo estoy haciendo para llamar la atención y que no es mi forma natural de caminar. Y yo, pero eso no me hace orgullosa. Le digo, yo no soy una persona orgullosa. Entonces ella me dice, sí, pero cuando alguien te mira y te juzgan por tu apariencia, es posible que eso es lo que ellos vean, porque tengo una cara seria y la manera de caminar es como que no quieres hablar con nadie cuando estás caminando. Entonces, cuando leía esto hoy, me recordó, me recordó esa situación que viví cuando era más joven. Eh, y la palabra nos recuerda que no hay nadie que sea perfecto. La lección también nos lo recuerda. Y de acuerdo a mis apuntes, dice, y la verdad es que no somos perfectos, nadie lo es, porque la palabra nos lo dice y esta lección nos lo recuerda en Romanos 3:23 que nos dice que todos hemos caído corto de la gloria. Nadie puede decir que no ha cometido error en su vida. Somos humanos y caeremos, pero los que conocemos a nuestro esposo celestial,
o Padre Celestial, sabemos que incluso el error Él lo usa para nuestro bien. Entonces, eh, yo he intentado caminar de otra manera, pero es como me dice mi madre, es que esa es tu manera desde que eras niña, así que no hay, desde que comenzaste a caminar, caminaste así, no hay cómo cambiar eso, tú no te preocupes, esa eres tú. Entonces, ya creciendo más, yo miraba cómo la gente me miraba de lado y creo que es algo que uno carga porque la gente te está viendo y pensando que tú eres perfecta y uno está pensando, ¿por qué me miran así? Yo no quiero ser vista así. Y en la lección hablaba de cómo esta ministra estaba confesando algo, pero también al final Erin dice, cuando vamos a confesar, primero revisemos, asegurémonos de que es un pecado lo que vamos a confesar o algo que hicimos que no está bien visto en los ojos del Señor, o es simplemente algo que no está bien visto en nuestros ojos de acuerdo a lo que nosotros am, conocemos o pensamos en cuanto a nuestra supuesta perfección. Entonces, ahora miro, vuelvo y veo eso de una manera diferente. Yo le estaba pensando que estoy, o sea, cómo hacer que la gente cambie su manera de pensar en relación a mí por cómo yo camino, cuando eso no es algo que yo hago por querer, es simplemente mi manera de ser. Y el Señor es el que va a arreglar eso, no yo. Yo no tengo que preocuparme por todo eso que me rodea y las personas, lo que ellos piensen en relación a eso, porque no lo estoy haciendo para llamar atención. Otra cosa que me llamó la atención fue lo de la falsa culpa, porque de una u otra manera eso es lo que yo siento o sentía más bien. Y la falsa culpa tiene su raíz en el orgullo, el cual es pecado, el orgullo es pecado. Y nos hace pecar también en nuestras acciones y comportamiento, y al creernos perfectos, juzgamos a otros basados en nuestro propio orgullo y comportamiento. A veces nos juzgamos a nosotras mismas también. El hacer algo diferente nos hace sentir mejor a veces o más que otras personas. Y esta lección también nos enseña que la confesión nos libera, pero asegurémonos de que lo que estamos confesando sí merece ser confesado. Quiero compartir esta otra situación o testimonio. En estos últimos días ha habido unos problemas alrededor de mí con mis vecinos por un terreno, que el otro día yo comenté que también yo había caído en un problema y en un pecado, por el cual yo oré y el Señor abrió la puerta para que todo esto saliera en paz. Ahora es con otras personas. Y una de esas personas fue la misma persona que también me trató a mí inicialmente. Ahora el ataque es contra esa persona. Y aquí confesando, yo creo, después de leer esto, yo creo que yo pequé, porque creo que me puse una armadura de orgullo sin darme cuenta, porque cuando yo oí lo que estaba pasando en el primer día, yo fui a hablar con mi mamá y mis palabras, por lo que yo estaba pensando, em, comenté a mi mamá y yo le dije algo así, ve cómo son las cosas, lo mismo que él me hizo a mí, ahora le está regresando, aunque en mi manera de ver las cosas, en mis pensamientos, en mi conocimiento, la forma en que él actuó no fue la correcta. Y yo pedí un permiso antes de hacer lo que yo estoy haciendo, pero él fue y lo hizo de una manera diferente, fue como una imposición. Pero ¿a qué vengo? A que yo me puse a comparar con él, con las situaciones,
y juzgándolo tanto a él como a mí, poniéndome a mí bajo ese caparazón de orgullo que mi situación fue diferente, que yo lo hice mejor. Y después de leer esto hoy, volví a pedirle perdón al Señor porque dejé que el orgullo entrara en mí y de expresar a mi mamá esas cosas que no son del Señor y no son de una mujer de Dios tampoco, porque estamos juzgando a otras personas. Y terminando esta parte de esta lección, nos vuelve a compartir sobre em, uno de los capítulos anteriores que leímos, que era en quién es tú eres el juez. Y la verdad, si nos acordamos, esa lección nos decía, nos enseñaba que nosotras no somos juez para nadie, porque nosotras tampoco somos perfectas. Nadie es perfecto como nos lo dice la palabra. Incluso la palabra nos recuerda que el Señor no fue mandado para juzgar, sino para que el mundo fuera salvado por él. Entonces, ¿quiénes somos nosotras para juzgar, para apuntar o para hacer que otra persona se sienta eh, mal por la forma en que nosotras pensamos o por la actitud que proyectamos de cristianas perfectas o de creyentes perfectas que a veces en personas he oído, yo no hago esto, yo no hago lo otro y por lo menos yo voy a la iglesia y sabemos que podemos leer la palabra. Aquí hablaba de eso también. Podemos hablar la palabra, pero no practicarla, no llevarla en nuestro corazón. La estamos llevando en nuestra mente para que podamos usarla de una manera es en contra de otras personas, en vez de utilizarla para animar a las personas a buscar el amor del Señor y a buscarlo a Él para que Él sea quien les enseñe, quien les guíe y no juzgarlos. Am, he orado por paz ante todo desde que comenzó esta situación conmigo y ahora que lo miro con otras personas. He pedido al Señor que Él haga que todo esto se termine y que termine de una manera pacífica y que se haga su voluntad, porque la perfección está en la voluntad del Señor, en su amor, y porque Él no nos dará ni nos hará nada para dañarnos o afectarnos. Pero si permite algo que no entendemos, sepamos que siempre es para transformarnos a lo que Él quiere. Y vuelvo y repito, Él nos recuerda que Él no vino al mundo para juzgarnos, Él vino para salvarnos. Entonces, aunque caigamos, aunque fallemos, aunque no seamos perfectas, el Señor nos sigue amando y Él quiere lo que es mejor para todas nosotras. Así que no desistamos de buscarlo, no desistamos de pasar tiempo con Él y permitir que Él sea nuestra guía y que Él sea el que nos enseñe qué camino tomar, qué decisión tomar y que cada cosa que vayamos a hacer siempre provenga de su dirección y no de nuestro propio pensamiento o por nuestros sentimientos que a veces nos hacen decir y hacer cosas que no son de Él. Entonces, bellas, busquemos al Señor y dejemos que Él nos siga sanando el corazón y transformándonos. Y gracias, bellas, por escucharme. Y vamos a pasar a compartir. Lisa, bella, ¿puedes compartir? Hola, sí, hermosas. Soy Lisa en Costa Rica. Eh, yo también quería compartir, Jewel, porque a veces cuando leí la lección y ahora que cuando la terminé de leer, me di cuenta de que a veces como que confundo la culpa con el pecado. No sé si me entienden, como que uno, como dice la lección, tal vez no es un pecado lo que uno está haciendo,
como tal, sino la misma culpa ese sentimiento de culpa te hace sentir que estás en pecado. Y me pasa mucho, yo le pido al Señor siempre que me dé paz, porque al menos en mi caso, y lo reconozco, yo siento mucha culpa en mí por el pecado de mi esposo, como decía el capítulo, ¿verdad? De que tal vez uno toma la culpa de la otra persona y Dios sabe que nuestro Señor sabe que he llorado muchísimas veces porque yo le pido perdón a Él, porque yo me siento culpable por el pecado de mi esposo. Y como dice, no, no es mi pecado, pero yo lo siento así, ¿verdad? Entonces es como es el enemigo ahí atacando y atacando, y como dices, necesitamos tanta paz que el Señor de verdad nos dé esa paz y a veces para mí esa parte que decía la lección es difícil porque a veces no logro como separar lo que es realmente pecado con lo que es la culpa, ¿verdad? Y como tú dices, el orgullo también, el creerme, muchas veces, o hacen algún comentario, por ejemplo, un día de estos estaban mis cuñadas hablando de que si algún día se tenían que divorciar, iban a vender los anillos para comprarse zapatos, para comprarse ropa. Y yo no decía nada, yo estaba en el cuarto, pero lo estaba oyendo la conversación que tenían y y entonces uno tal vez se siente, no sé si es orgullo, el pensar que uno sabe que eso está mal, ¿verdad? ¿Cómo van a decir eso? O si el Señor no quiere ni siquiera, odia el divorcio. Entonces también uno se siente como con ese orgullo de que yo sé que eso está mal, ¿cómo van a decir eso, verdad? Pero como tú dices, Joel, de ahí no podemos juzgar a nadie y el Señor nos ha dado su palabra diciendo que no tenemos que juzgar a nadie y, y solamente dejar que Él obre pues en la vida de las demás personas y orar, ¿verdad? Es lo único que nosotros podemos hacer orar. Pero sí, eso quería compartirles, como para mí a veces es difícil el reconocer el pecado de la culpa, porque eh, como decía la lección, que la ministra no era que tenía un pecado, sino que ella sentía culpa por algo que había hecho, y así me pasa a mí. O sea, yo a veces le lloro al Señor y le digo, perdóname, y tal vez no es un pecado en sí, sino algo que hice mal o algún mal pensamiento, pero no es propiamente un pecado, sino creo que es como la forma en que el enemigo a mí, en menos a mí, me ataca, ¿verdad? Sintiendo culpa. Eso era lo que quería compartirles. Gracias, Bella, por compartir. Y es que es muy cierto, a veces cargamos con culpas ajenas y sentimos que son nuestras y sentimos que son iguales al pecado. Como dices, a veces es confuso y es difícil. Tenemos que buscar al Señor para que Él nos enseñe. Disculpen, es que creo que en esta situación que estoy viviendo yo también me estaba sintiendo así, culpable, como que de una u otra manera yo tengo culpa en lo que está pasando. Y como ha sido como una pelea, pero con palabras hasta ahora, y yo quedo en medio, aunque no es conmigo, yo quedo en medio. Entonces yo oigo lo que están diciendo los vecinos y me sentí mal porque incluso yo no oí, pero me contaron que la mamá del muchacho dijo que yo había robado eh, parte de su terreno. Y entonces yo empecé a sentirme mal porque yo pedí un permiso de su hijo, quien fue y pidió permiso de la familia antes de que yo hiciera eso. Pero yo seguí como que echándome la culpa de lo que está pasando.
con decirles que hoy en la mañana me desperté como a las 4 de la mañana y eso estaba en mi mente, lo que me contaron, que yo no lo oí, pero me contaron eso. Y le hablé al Señor para que hiciera que todo esto terminara en paz y que me limpiara de esa culpa. Porque antes, cuando yo sí sé y acepté que yo había hecho algo que no era correcto, yo pedí perdón, no solo a Dios, sino también a la persona. Y gracias al Señor que Él hizo que todo obrara para bien, que fue que me dieran el permiso. Entonces, ahora que yo oía esto, yo empecé a sentirme así como tú, Lisa, con mucha culpa. Pero en la mañana, como a las 6 y pico, vi un video de un muchacho que siempre está compartiendo la palabra del Señor. Y, lo que él compartía era, decía así, a veces pensamos lo peor de algo que pueda ocurrir, de que algo va a pasar. Dice, y si esto pasa o no pasa, no es tu culpa y tú no lo puedes cambiar, porque el que tiene el poder de cambiar las cosas es Dios. Entonces tú solamente estate en paz y deja que el Señor haga su trabajo. Que si Él lo permite, recuerda que Él te ha dicho que lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien, porque Él nos ama. Y solamente tuve que sonreír porque era como que el Señor me estaba hablando porque Él sabía que era lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba sintiendo. Y terminé oyendo todo lo que Él estaba compartiendo en relación a eso y simplemente sonreí y le dije al Señor, gracias. Gracias por reconfirmarme que todo va a estar bien, que no tengo de qué preocuparme, porque eso también Él me lo había dicho al inicio sin yo saber todo esto que iba a estar ocurriendo, que Él no me ha dejado. Entonces, Bella, no te preocupes. Yo creo que es parte de este proceso que sintamos esas cosas para que aprendamos que eso no viene del Señor. Nosotros ya sabemos que la culpa no es del Señor, entonces que tengamos presente que si eso está pasando es porque Él nos está mostrando un área donde todavía tenemos que trabajar y que eso nos va a servir para una transformación, para cambiar ya sea algo, una manera que estamos viviendo o algo que estamos pensando, pero Él lo va a usar para nuestro bien. Am, También quería comentar cuando tú mencionaste, veía sobre cómo te sientes culpable con tu esposo también. Yo con mi hijo, cuando él me dice igual, ¿por qué no llamas a mi papá? ¿No es tu esposo? Y yo no sé qué decirle porque incluso borré el número de mi esposo. Entonces, no es que no tenga, pero no quiero comunicarme con él. Él no se ha comunicado con nosotros, pero no es algo que yo puedo decirle a mi niño. Entonces, yo simplemente sonrío y le digo, tú llámalo si quieres, es tu papá. Y él me dice, es tu esposo. Y pienso que a veces que lo que él hace fue mi culpa, porque después de tener mi hijo, yo me dediqué a ser más mamá que esposa, que es como lo decimos en el mundo. Pero están estos dos roles separados, son diferentes y los pecados del otro no es nuestra culpa. Y los roles, de mi punto de vista, no están separados porque cuando nos casamos, pues, nos cometimos a una familia y ser esposa, ser mamá, es ser una familia. Entonces, eh, sí me viene la culpa de cosas que yo pienso que pude haber hecho diferente, pero el Señor también me recuerda que gracias a eso es que hoy eres otra persona, que hoy conoces qué hacer y qué no hacer, cómo hacer y cómo vivir de una manera diferente, gracias a Él y su palabra. Entonces, vea, Elisa, no te preocupes. Creo que, como decía, es parte de este viaje y el Señor nos va a ir enseñando poco a poco en esas áreas donde podemos ir cambiando, transformando
recordemos que, como tú dijiste, la culpa no viene de él, entonces no tenemos que cargarla. Siempre que ella nos ataca, que viene del enemigo, hablemosle al Señor. Esas promesas que Él ha sembrado en nuestro corazón, repitámoslo hasta que podamos sentir esa paz que viene de Él. A mí me ha funcionado, así que yo sé que también les funcionaría a cualquiera de ustedes, que es simplemente hablar con el Señor constantemente y dejar que Él solucione todo. Gracias, Bella, por compartir. Celeste, Bella, ¿puedes compartir? Gracias, Juwer. Le estabas hablando a Lisa y sin saberlo me estabas hablando a mí también, porque hay muchos pecados que han ocurrido en mi familia. Digo mi familia, mis hijos. Y digo a mí por los pecados generacionales. Entonces, esos pecados me han hecho sentir culpable y me han tenido, yo creo que por mucho tiempo atada a esa culpa, porque de todas las cosas que nos han pasado, yo siempre digo, esto es culpa mía, esto es por haber sido una mujer imprudente, insensata. Y sí, algunas veces yo me decía, pero es que si no hubiese pasado esto, yo no hubiese llegado a conocer a mi amado como lo conozco ahora. Pero entonces también veo otra, me sigo culpando porque entonces veo a otras personas que les pasaron lo mismo que a mí y no tomaron el camino, no se desviaron, no tomaron el camino de la perdición. En cambio, yo sí, yo digo, Señor, ¿y por qué a mí? O sea, y vuelvo otra vez como que a sentirme culpable porque a raíz de mis decisiones, de mi pecado, arrastré a mis hijos. Y entonces digo, por mi culpa, es que a mi hija le pasan estas cosas. Y por culpa de los pecados del esposo terrenal, a mi hijo también le van a pasar tantas cosas. Y les digo a los dos, miren, la idea no es ser perfecto, pero sí que seamos mejor persona que nuestros pasados. Y le digo a mi hija y a mi hijo, tú ves cómo fui yo, bueno, sé tú mejor persona con tus hijos. Y le digo a mi hijo, tú ves cómo es tu papá, sé buena persona con tus esposas, con tus hijos, sea, siempre les estoy como que inculcando, no vayan a cometer nuestros errores, no vayan a cometer nuestros pecados. Y siempre que puedo, les pido perdón a ellos. Les digo perdón porque por mi culpa es que les está pasando esto. Y de verdad, creo que voy a llegar, porque no estoy en mi casa, estoy en otra casa, en la casa de mi hija. Y quiero llegar y pedir al Señor que me libre de esto porque es como que una carga que tengo aquí todo el tiempo culpándome. De hecho, hace 2 años atrás, creo que la restauración me estaba tocando, a punto de tocar la puerta y no sucedió por mi culpa. Pero como lo leí en un testimonio de Eric, en el día 27 del curso número 2, necesitaban pasar muchas cosas todavía. Si Dios me hubiese restaurado en ese entonces, pero necesitaba que yo me diera cuenta de las cosas que yo estaba haciendo mal. Y cuando esa restauración casi tocando mi puerta, yo dije, me di cuenta de muchas cosas que aún estaban mal. Y de hecho yo dije, no, el Señor no me puede restaurar todavía, porque es que yo todavía estoy cometiendo pecados que no sé, no sabía cómo soltarme. Y fue cuando yo entré en más oración, en más ayuno, en más intimidad con el Señor. Pero sí siento que el Señor me llevó a esa situación para que yo me diera cuenta y como te digo, ahora quiero llegar a mi casa y decirle al Señor una vez más gracias por todas las cosas bellas que Él hace en mi vida, que son dolorosas, no les digo que no, pero ese dolor es lo que nos limpia, nos purifica, hasta nos santifica. Y bueno, esto es lo que yo quería decirte. Gracias, Juber, porque le estabas hablando a Lisa y me estabas hablando a mí también. Gracias. Gracias a ti, Bella, por compartir.
y simplemente el Señor que nos utiliza, que nos da las palabras para llegar a los corazones que Él sabe que lo necesitan. Con lo que tú compartiste ahorita, me recordaste ese tiempo cuando yo también me sentía así. Pasa que en, en la Biblia nos habla de los pecados generacionales y de cuando alguien de una generación anterior tal vez no pidió perdón por algo que hizo, cómo eso se va repitiendo, repitiendo en generaciones. Eh, Así era como yo lo pensaba. Y hasta que pida perdón, que eso se va a romper. Pero solo Dios sabe cómo Él obra y por qué Él permite las cosas. Cuando tú dijiste de cómo te culpas y pides perdón a tus hijos por muchas cosas, am, es tan cierto como madres y más cuando estamos en este viaje de separación y empezamos a aprender tantos principios del Señor a través de este ministerio. Empezamos a pedir perdón por muchas cosas y a veces sí nos sentimos muy culpables por lo que estamos viviendo y por lo que nuestros hijos están viviendo por nuestro viaje, que también se convierte en su viaje. Y cuando yo leí el libro de una mujer sabia, e incluso cómo Dios puede iba a restaurar su matrimonio, y hablaba de cómo debe ser una mujer y los pecados de nosotras como esposas también. Y te pregunta, no, más bien nos dice, sí, a ti te estoy hablando. Y yo sonrío porque decía, siempre estamos apuntando lo que ellos hacen, pero ahora empieza a marcar lo que tú has hecho, lo que tú haces. Y yo empecé a sonreír porque estaba viendo muchas cosas que yo hago o que he hecho en este caso y que para mí eran normal. Tengo que decir que cuando yo estaba creciendo, yo siempre decía que yo quería ser como mi madre, que quería casarme, tener 3 hijos, tener mi propio lugar. Mm, Poco sabía yo que yo soy hija de restauración y hasta ahora que yo estoy en el ministerio, yo entendí eso. Eh, Mi papá y mi mamá tuvieron un problema, un problema. Él le fue infiel, am, tuvo una hija con otra mujer antes que yo y eh, le aplicó el amor duro a mi mamá. Le dijo que ella podía elegir. Esto es lo que me han contado, ¿no? Pero, ¿cómo es el Señor? Aunque mi mamá no entendía en ese caso, en ese tiempo qué era lo que estaba haciendo, ella eligió a su familia y se quedó con él. Y ella siempre me dice, aunque todavía me duele, dice, pero los elegí a ustedes y a mi familia y sigo acá. Mi papá, o sea, a mí me ha dicho que él le ha pedido perdón tanto a mi mamá como al Señor por eso. Pero aunque mi mamá le ha dicho que sí, no lo ha soltado. Entonces yo hoy yo le puedo compartir a él y decirle, papá, eh, uno perdona, pero a veces uno no suelta. Entonces es como que superficial y es lo que pasa muchas veces. Ella sí herida y ella me lo ha dicho así literal. Cada vez que yo miro a esa niña, ahora es una mujer que no la ha visto en años, pero siempre que yo miro su nombre o la miro a ella, yo me sentía herida porque mandaban a la niña a la casa para que molestara a mi mamá. Entonces, luego cuando yo entendí todo eso, y yo caí y yo terminé, no terminé, pero estoy en este viaje. Yo decía,
¿Será que fue lo que yo pedí? Que yo quería ser igual a mi mamá y por eso ahora se está repitiendo la situación de una u otra manera. ¿Será que no pidieron perdón y ahora nosotros como hijos tenemos que cargar con eso? Porque mi hermano no está casado, porque mi hermana está divorciada, porque mi tía se divorció. Y ahora mis sobrinas dicen que ellas no quieren casarse, si casarse es lo que ellas están viendo que ha pasado conmigo, con su mamá, con mi hermano. Entonces, sin darnos cuenta, lo que estamos viviendo es como dice la Biblia, somos un libro abierto. Los que nos rodean lo están viendo, pero es un viaje de transformación. Y lo que ellos están viendo es como en este viaje que vamos, hay diferentes paradas y en cada una el Señor nos enseña algo, nos transforma, nos alimenta, nos, nos da su amor. Entonces, aunque nos duela, aunque han sido muchas cosas bellas, tengamos presente siempre que el Señor no nos ha soltado y que cada cosa que Él está permitiendo lo está haciendo para nuestro bien, aunque nos duela hoy, porque la palabra nos lo dice, que nos va a doler cuando estamos sufriendo, pero también nos dice que solo dura la noche. Mañana tendremos lo que es la felicidad porque lo tenemos a Él. Entonces, no desistamos de buscarlo y aunque sintamos culpa, aunque nos sintamos juzgadas, sepamos que eso no viene de Él. Él está utilizando cada situación para transformarnos más en esas mujeres sabias y esas mujeres de Dios que Él quiere que seamos. Entonces, Bella, suelta esa culpa, que eso no viene del Señor. El Señor ya te ha perdonado y Él te va a seguir protegiendo y protegiendo a tu familia. Y esto va a servir para que tus hijos también entiendan y vean los cambios que el Señor está haciendo en tu vida y en la vida de cada una de nosotros, que lo que es nuestros hijos están viendo. Lina, nos queda menos de un minuto. Eh, no sé si quieres algo rapidito o si lo quieres compartir en chat. Tú me dices, Bella. Ok. Entonces, gracias por estar aquí, hermosas, por acompañarnos. Las invito a los otros compañerismos de la semana y que tengan un bendecido semana.